Vamos a continuar con nuestro curso de teoría del Estado en la jornada de esta tarde y pues dándole gracias a Dios porque nos da la oportunidad de una sesión más, de una oportunidad más de estar intercambiando criterios y conocimientos con relación al derecho. Hemos estado en las sesiones anteriores hablando con relación a cómo surgió el Estado. Todos los países del mundo, hay algunos microestados que en todo caso, si no están gobernados de alguna manera, de conformidad con la figura que nosotros ya conocemos de Estado, pues lo están por una autoridad totalitaria. Pero la generalidad de países tiene una estructura conforme al Estado y la teoría del Estado. El día de hoy vamos a ver formas de estados, ¿verdad? Porque ya nosotros, después de haber visto cuál es la conformación de un estado, pues ahora vamos a ver algunas diferentes clases o tipos de estados. Lógicamente Guatemala, que es el país donde nosotros vivimos y donde estudiamos y donde vamos a ejercer la profesión, pues tiene un determinado tipo de estado y de gobierno y de elementos del estado. Entonces, pues eso siempre lo vamos a ir mezclando entre la doctrina, la teoría y la práctica en Guatemala. Entonces, en ese sentido, el día de hoy, pues vamos a hacer una clase con relación a esta diferenciación que se ha venido conociendo de los tipos de Estado. Y quiero indicarles de que no necesariamente esto se tenga que confundir con los tipos de gobierno, porque el gobierno es un elemento del Estado. El gobierno es parte de uno de los elementos del Estado, como lo es la población y el territorio. Entonces, es diferente tipos de Estado que tipos de gobiernos. De hecho, yo he estado leyendo un poco de la teoría del Estado de Kelsen, que es una teoría pura, ¿verdad? Y él decía algo muy interesante. Aquí estoy viéndola en la página 408. Dice él de que antiguamente, voy a leer cómo dice este párrafo. La teoría antigua del Estado distinguía tres formas o constituciones. Al decir aquí Tarde, constitución, licenciado. no se refiere a la Constitución, sino tres formas de Estado, menciona Kelsen: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Para él es la forma como surge en la clasificación de los estados, pero ya conforme vamos evolucionando podemos distinguir otro tipo de estados. Agrega Kelsen: ya está suficientemente probado que el querer del Estado es el deber ser de su ordenamiento y que la voluntad estatal no es más que la imagen del sistema normativo unitario de la unidad estatal. Recordemos que Kelsen, él es el opositor radical de los jus naturalistas. O sea, él es el que dice que el derecho natural no es parte del derecho. Él es el que crea el derecho positivo y segrega o rechaza totalmente al derecho natural. Él dice que el derecho natural va más pegado con la moral o con la justicia. La justicia que da el derecho, pero no es parte de los elementos del Estado. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Voy a poner una presentación en este momento. Ok. ¿Sí se ve? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces ya entrando en materia, como les mencionaba, hablando de las clases de estados.
Muy bien. Vamos a hacer un recordatorio con relación a una definición general de lo que hemos ya llegado a conocer a esta etapa del curso, de lo que comprendemos como Estado. Y dice que el Estado es un concepto político, es un concepto político y es un concepto jurídico, que se refiere a una organización social. Esa organización social es la que todos los ciudadanos del Estado conformamos, tanto desde el ámbito económico, político, soberano, coercitivo. Ojo con este tema, coercitivo, porque el Estado tiene dientes. El Estado no es una figura que no puede castigar. El Estado tiene poder coercitivo formada por un conjunto de instituciones voluntarias que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado, reconocido por la comunidad internacional. Y esta definición de Gerardo Prado yo la tomo propia para esta clase del día de hoy de formas de Estado, porque precisamente las formas de Estado tienen íntima relación con otros estados, o sea, un estado unitario o independiente con otro estado unitario independiente, y de ahí se vienen a conformar uniones de estado, o estados federados o estados confederados, diferentes formas de uniones de estado. Es una organización social constituida en un territorio propio, con fuerza para mantenerse en él e imponer. Aquí subrayo y pongo con negrita la palabra imponer, que anteriormente se mencionaba por Gerardo Prado como coercitivo. Aquí lo pongo imponer. Dentro de él, un poder supremo de ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la mayor fuerza política. ¿Se recuerdan ustedes que la semana, no, el lunes, que hablábamos de los elementos del tercer elemento? Ahí se habla mucho del tema poder, o el poder como un elemento específico. Y permítanme un segundito, como un elemento específico. Entonces, el poder no es extraño a las formas del Estado, a los conceptos jurídicos del Estado. Hay dos reflexiones que menciono muy especialmente. Uno, que está aquí en la presentación: todo lo que el hombre es se lo debe al Estado. Este es un elemento filosófico de los hegelianos, de Friedrich Hegel específicamente. Y la otra, lo que da a conocer como un instrumento de dominio de una clase sobre otra. Estos dos conceptos filosóficos, el segundo es de los marxistas, de Karl Marx y Engels, con relación a que el Estado no es más que un instrumento de dominio, poder de una clase poderosa sobre otra, que es el pueblo. Unidad y lucha de contrarios se habla en la sociología. Y finalmente, para entrar en materia, estas formas de Estado son estudiadas por la filosofía política. La filosofía política es una rama de la filosofía que estudia cuestiones fundamentales acerca del gobierno, la política, la libertad, la justicia, la propiedad, los derechos y la aplicación de un código legal para la autoridad, que son, por qué o inclusive sí son necesarios, qué hacer a un gobierno legítimo, qué derechos y libertades debe proteger y qué forma debe de adoptar y por qué, qué obligaciones tienen los ciudadanos para con un gobierno legítimo, si acaso alguna, y cuándo pueden derrocarlo legalmente, si alguna vez. Esto podría entenderse como o comprenderse como muy complicado, pero está desde el punto de vista de la filosofía política. Jóvenes, un audio ahí de un micrófono, si hicieran favor de revisar, hay un audio que está haciendo algún tipo de sonido por ahí, sonido ambiente. Y aquí ponemos una fotografía de una estatua de Aristóteles, porque de hecho de ahí proviene el tipo de gobierno aristocrático al cual se refería Hans Kelsen, que les mencionaba anteriormente, que son los orígenes de las clases de Estado. Ahora empecemos a ver qué formas hemos conocido en la historia de la evolución del Estado y de la teoría del Estado, qué formas o criterios hay con relación a este tema.
Y se mencionan dos criterios ampliamente conocidos, un criterio político y un criterio jurídico. Vamos a profundizar en esta clase el segundo, el criterio jurídico, porque el Estado es derecho, ¿verdad? Claro que el Estado es política, pero la política es absorbida por lo jurídico. Pero mencionémoslo, criterio político. Aquí la filosofía política que les mencionaba anteriormente, que es inspirada por Aristóteles y Platón con su obra La República. Dice que los estados de corte liberal, hay dos tipos de estados, de corte liberal o socialista, y corporativos o teocráticos. Estos en la realidad solamente son filosóficos, ¿verdad? La filosofía política los conoce o los reconoce como tal, pero nunca se dieron, no podemos citar estados de esta naturaleza, corporativos o teocráticos, ¿verdad? Eso solamente está dentro de la filosofía del derecho. Pero los que sí podemos saber que sí han existido a través de los tiempos son los jurídicos, el criterio jurídico. Entonces aquí encontramos estados simples o unitarios y estados compuestos. O estados simples y unitarios, que son cuando el estado es él solo, y compuestos cuando son una unidad de estados. Sigo escuchando audios. Por favor, compañeros, les voy a suplicar que revisemos nuestros audios. Y vamos a poner el primer ejemplo de Estado unitario, que es Guatemala, ¿verdad? Estado unitario, en conclusión, es aquel que existe un solo centro de poder político que extiende su accionar a todo el territorio respectivo. O sea, Guatemala, por ejemplo, por medio del organismo ejecutivo, legislativo y judicial, acciona en todo el territorio mediante sus autoridades, ya sea las autoridades centrales o las delegadas, porque recuérdense que Guatemala también ya aplica la descentralización por medio de las gobernaciones departamentales. También este tipo de estados se caracteriza porque tanto el poder legislativo legisla para todo el país, el poder judicial se aplica en todo el país y el poder ejecutivo también se aplica en todo el país. Tenemos un ejemplo de descentralización muy importante en Guatemala, que es, por ejemplo, las municipalidades y las gobernaciones departamentales. Las municipalidades que constitucionalmente tienen una autonomía y precisamente esa autonomía es necesaria porque es imposible que el gobierno central venga y conozca o reconozca las necesidades de una población. Imagínense que ni el alcalde pues reconoce o sabe de las necesidades de su población, mucho menos un poder central. ¿Qué va a poder hacer el presidente Yamatei de una necesidad que tenga una aldea? Que a lo mejor hay un brote de cólera o de repente hay hambruna o de repente hay un brote de COVID-19, ¿verdad? Entonces, todas esas circunstancias son las que debilitan a un Estado unitario y por eso es necesaria la descentralización. Otra de las características que tienen los estados simples o unitarios es que poseen una sola constitución, un solo ordenamiento jurídico. Aquí en Guatemala, que es un estado unitario o simple, tenemos una sola constitución, un solo ordenamiento jurídico. Entonces, los tres poderes del Estado aplican para todo el territorio y para toda la población. Entonces, el tercer elemento, que es el poder, se aplica para toda la población dentro de todo el territorio. Entonces, aquí unificamos los tres poderes del Estado, perdón, y los tres elementos del Estado. Entonces, en otras palabras, podríamos mencionar que los estados unitarios como el de Guatemala tienen cuatro unidades muy específicas que tenemos que resaltar. Uno, que tenemos un ordenamiento jurídico para todo el país. Tenemos autoridades gubernativas para todo el país. Tenemos gobernados, que somos la población. Todos los que estamos en Guatemala somos gobernados y tenemos un solo territorio. Entonces, repito, un ordenamiento jurídico, un gobierno, gobernados y un territorio. Entonces, estas son de las principales características de un Estado simple unitario. Podríamos eh, pensar que otros países que nosotros conocemos dentro de la geografía, pues podríamos mencionar como Estados unitarios.
pues lógicamente está El Salvador, está Honduras, está Nicaragua, está Colombia, ¿verdad? Hay muchos en América Latina que ya son confederados, pero que pues se conocen claramente como estados federados, pero eso vamos a hablar enseguida. Hay una duda y que nuestra propia constitución, si ustedes pueden establecer en el artículo 150 de la Constitución Política de la República de Guatemala, menciona una federación de Centroamérica. Eso lo vamos a ver adelante porque queda la incertidumbre. Guatemala es un estado simple o unitario o es un estado federado. Si tomamos en cuenta que nuestra propia constitución dice que Guatemala forma parte o formó parte de una federación de Centroamérica y la unidad que los centroamericanos tenemos, pero vamos a continuar con eso. Vamos a dar una pequeña definición del Estado simple unitario. Es aquel donde la soberanía se ejercita de manera directa sobre un pueblo que está habitando un mismo territorio y que además posee un solo centro de inclusión político-administrativa, que era lo que mencionábamos anteriormente. Y dentro de sus características positivas encontramos es la centralización administrativa y la centralización política, ¿verdad? Entonces, sabemos que la centralización administrativa o centralismo se unifica en el gobierno central, el ejecutivo es electo por medio del voto democrático y está conformado por presidente y vicepresidente y las demás autoridades administrativas de la administración pública. Y la centralización política por medio del Congreso de la República. Veamos otro tipo de estados que son unitarios, pero que no se les conoce como tal. O sea, tienen las características de un estado unitario, pero no se les conoce como tal. Y por eso son estados que en la práctica se les denomina sui generis. Y dentro de esos están los concentrados o descentralismo puro. También hay otros que son unitarios centralizados, pero esos ya casi no existen. Por lo menos no se conoce un estado unitario centralizado. Pero estos concentrados son mini estados. Y aquí pongo en la gráfica eh, el, la ciudad del Vaticano, ¿verdad? Que es conocido como el estado más pequeño del mundo. Pero a la larga es un estado de centralismo puro, porque no tiene los tres poderes del estado. Dice aquí en la presentación que estos estados son aquellos cuya gestión es manejada por la administración central, que lo gobierna. Los estados unitarios puros forman una sola entidad con un gobierno estatal único, sin ninguna división administrativa. Dentro de estos encontramos lógicamente, como les mencionaba, el Vaticano y el Mónaco, también el Principado de Mónaco, que es otro ejemplo donde pues, se aplica esta figura del centralismo puro. Son los únicos dos casos que recuerdo, pero pues que son diferentes, no tienen poderes del Estado. Y ustedes, pues los que son de religión católica, saben que está gobernado por el clero del Papa y ellos tienen su propia administración, pero es una administración unitaria pura. Hay otros dentro de los mismos estados unitarios que se denominan estados desconcentrados. Estos estados desconcentrados son aquellos cuya gestión es dispuesta como la de otros estados centralizados. O sea, es igual que los anteriores, pero este sí permite delegar a personas de su confianza para actuar en determinadas regiones del país. O sea, en estos casos, compañeros, hay un audio que nuevamente está conectado. Por favor, revisar sus audios. Es muy reiterado ya esa interrupción. Por favor, compañeros, en los audios les suplico que puedan revisarlos. Bueno, mencionaba que la característica de estos estados desconcentrados, que siempre son de los estados unitarios, permite delegar en otras personas para determinadas funciones del gobierno central. Estos tipos de estados desconcentrados son los que tenemos en la presentación
que se conocen como centralismo con desconcentración administrativa y centralismo con desconcentración política y administrativa. Los primeros, el centralismo con desconcentración administrativa, se da en aquellos estados unitarios políticamente centralizados y administrativamente descentralizados. Este ejemplo más claro se da en Francia, ¿verdad? Que es un país eminentemente con carácter de desconcentración administrativa, porque cada ciudad cada ciudad de la República de Francia tiene una legislación individual para cada entidad administrativa. Ahí vamos a entender que París, que Mónaco, que cada una de las grandes ciudades de este país goza de una desconcentración. Ellos tienen su propia legislación administrativa para cada estado. Este es el ejemplo más claro. No conozco otro de centralismo con desconcentración administrativa. Pero, por ejemplo, el otro que es muy parecido, que es el centralismo con desconcentración política y administrativa, aquí sí se da en los estados federales centralizados y en estados con demarcaciones administrativas con representación independiente del poder centralizado. Aquí podemos encontrar como ejemplo Austria, India y ahorita ya con las nuevas políticas de gobierno encontramos a Venezuela, ¿verdad? Porque se está aplicando una desconcentración. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral en Venezuela, pues que ahí sí que como la misma palabra lo dice, Supremo, pues está ahorita aplicándose precisamente esa desconcentración del gobierno central, porque estaba maniatado por el gobierno central. De hecho, Maduro es parte precisamente de esa intervención que el Estado central tenía sobre algunas instituciones administrativas y políticas. Otro de las formas de Estado, siempre dentro de la misma línea de estados unitarios, están los estados descentralizados. Estos estados que trasladan sus competencias a otras entidades sin entablar leyes propias, sino por ordenanzas y regulaciones. Estos estados son competencias en varios ámbitos como en la administración pública, lo que significa en estos estados unitarios desconcentrados es que todas aquellas competencias que podríamos entender, por ejemplo, el tránsito, que por ejemplo aquí en Guatemala está a cargo de las municipalidades, en estos estados se desconcentró y se descentralizó. El tránsito de vehículos, el pago de impuestos, exceder, por ejemplo, quitar multas a los impuestos, maquinaria de trabajo, educación, todas estas instituciones, salud, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, todo eso se le da por ciertas ordenanzas a otras competencias, ¿verdad? Entonces, y eso no está tan lejos de nosotros, porque, por ejemplo, Ecuador tiene 24 provincias y de ellos sale una serie de cantones y parroquias y ahí se da precisamente esa desconcentración. Paraguay es otro ejemplo, Colombia, Perú, Chile, que son en América Latina. Y en Asia, por ejemplo, encontramos a Filipinas, que son países donde sin tener una regulación específica como los estados federados, porque vamos a ver a continuación los estados federados, ahí sí, cada estado tiene su propia organización jurídica. Aquí no, en los estados unitarios desconcentrados no se hace por medio de las leyes del Congreso, sino que aquí se hace por medio de ordenanzas y regulaciones como lo podríamos tener en Guatemala con el tema de las tasas municipales. Yo, por ejemplo, viajo mucho por el lado de aquí de Iztapa, porque mi esposa tiene una propiedad ahí, a veces vamos ahí por el área de la costa. Y siempre yo he criticado ese extremo, porque uno pasa ahí un puente de Iztapa para Monterrico y ahí se paga una cuota, una tasa municipal por pasar su vehículo sobre un puente. Antes, hace algunos años, había unos lanchones donde uno pasaba su vehículo, pues el lanchón era propiedad privada y lo que hacía la persona dueña de los lanchones era cobrar
por pasarlo de un lado a otro. Pero viene la municipalidad, hace un puente y cobra una tasa de 15 quetzales por cada vehículo, por lo menos un vehículo particular, los camiones y todo eso pagan más. Pero más adelante, cuando uno ya entra a Tacisco, ahora resulta que en la carretera lo paran a uno y le dicen que tiene que pagar 10 quetzales por pasar. Eso es totalmente ilegal, porque el único que puede otorgar o crear impuestos es el Congreso de la República. Y las municipalidades, pues efectivamente tienen el derecho de crear tasas municipales, pero la característica de la tasa municipal es que tiene que tener una contraprestación. O sea, por ejemplo, nosotros, si ustedes se dan cuenta, cuando pagamos tasas, por ejemplo, del alumbrado público, pero ahí sí, lógicamente, estamos recibiendo una contraprestación. O sea, si yo paso por una carretera, me están cobrando esa tasa y tengo una contraprestación. O, por ejemplo, el famoso boleto de ornato que se cobra, pues que se cobra en enero, pero lo pasan cobrando todo el año, porque si uno quiere hacer su trámite administrativo y no lleva boleto de ornato, pues tiene que volver a pagarlo si no quiere regresar uno a su casa a buscarlo. Estos son ejemplos de que en Guatemala, por ejemplo, muchos, estas ordenanzas o regulaciones que tienen los estados unitarios desconcentrados, aquí se conocen como tasas municipales, que es la excepción del impuesto. O pagamos impuesto creado por el Congreso o pagamos una tasa municipal creada por las municipalidades solamente en su municipio. Pero no puede darse el cobro de una tasa municipal cuando no se da una contraprestación. Este es un ejemplo de lo que en este caso de los estados unitarios centralizados se da. También Guatemala, pues sabemos que tiene desconcentración en 5 regiones, 22 departamentos y municipios, y tiene un distrito central. Entonces, eso lo conocemos como gobernación departamental, ¿verdad? Entonces, el presidente de la República nombra a un gobernador departamental por cada uno de los 22 departamentos. Adicionalmente, cada departamento con sus respectivos municipios están gobernados por municipalidades. Entonces, ahí es donde se dan ejemplos de la descentralización. Y de hecho, en Guatemala tenemos una política de descentralización. Y precisamente de esa política de descentralización de un Estado unitario es que surgen posteriormente los estados federados, porque precisamente los estados federados tratan de ver eso, de que es imposible que un gobierno central pueda llegar a las necesidades de cada uno de sus gobernados, ¿verdad? En los lugares más recónditos. Y por eso es necesario e indispensable la descentralización. Hay también dentro de los estados unitarios los que se denominan estados regionalizados por regiones. Son estados con un pasado centralista o descentralizado y que han tenido un mayor grado de autonomía. Estos estados pues sí se caracterizan por ser autónomos y este grado de autonomía varía dependiendo de cada estado, ¿verdad? Este se le conoce como federaciones de facto. En este caso podemos encontrar a Francia también y a otros como Italia, España, que han tenido durante todo este tiempo de la evolución de la historia de los gobiernos un gobierno superior o central, ¿verdad? Que esto se caracteriza porque tienen asambleas regionales en todo el país. Francia es el ejemplo de este tipo de estados regionalizados. Guatemala, nuevamente insisto, no es un estado totalmente unitario, porque también lo podríamos ubicar dentro de estos estados regionalizados. Mencionaba que Guatemala tiene 5 regiones, ¿verdad? El norte, sur, oriente, poniente y el centro. Entonces, este podría ser un ejemplo de que Guatemala también tiene características de un estado regionalizado. Seguimos. Ahora venimos al otro tipo totalmente distinto al que ya estamos viendo del estado unitario, y es el estado compuesto. Estos estados compuestos se les conoce
más generalmente como Estado federal y Estado confederal. Los estados federales son los que están comprendidos por un conjunto de estados. El claro ejemplo de un estado federal es los Estados Unidos de Norteamérica, y precisamente su nombre lo indica, Estados Unidos. Estados Unidos, se unieron varios estados. eh, y esta conformación de estados en los Estados Unidos empezó con las 13, con los 13 estados iniciales, ¿verdad? Que es lo que los norteamericanos conciben como el origen de ese enorme país federado. México es otro ejemplo de un conjunto de estados que se unificaron. De hecho, el nombre correcto en la Constitución mexicana se le denomina Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Brasil es otro ejemplo grande de un Estado federado, y pues en Europa no es la excepción, ¿verdad? El Estado federado es un Estado que evolucionó del Estado unitario, y de eh, todas estas evoluciones que tuvo el Estado unitario, en que se trató de descentralizar y descentralizar y descentralizar. Entonces vienen estos estados enormes y dicen, mejor hagamos una federación. Y un estado federado que se une con otro estado forma una confederación. Aquí en la presentación tenemos que el estado compuesto que expresa mediante la diversificación de su ordenamiento jurídico, la heterogeneidad de los mismos tres elementos. O sea, no significa que porque son estados federados no gocen de esa división de poderes. Efectivamente, tienen pesos y contrapesos, tienen división de poderes, tienen organismo legislativo, ejecutivo y judicial, pero la diferencia es que estos elementos, este ordenamiento jurídico se ve desde el punto de vista federal y desde el punto de vista de cada estado. Si utilizamos nuevamente de ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, cada uno de sus 50 estados tiene su propio ordenamiento jurídico, pero no significa que cada uno de ellos tenga su propio presidente y vicepresidente. No, ellos tienen su propio ordenamiento jurídico para regular su estado, pero tienen una ley y una constitución que es federal, que se aplica para todo el país. De igual manera, los Estados Unidos tienen una Corte Suprema de Justicia federal que se aplica a todo el país. Tienen jueces federales que aplican a nivel de ciertos grados de jerarquía de determinados casos en la norma. Y cada uno de los estados pues también tiene su propia legislación, como les estaba mencionando. Las federaciones son estados conformados por entidades soberanas y autónomas. Cada uno de estos estados que van a conformar una federación tienen sus propias normativas. En cambio, las confederaciones, que también están formadas por entidades soberanas y autónomas, se diferencia de una federación en que la entidad o demarcación confederada posee mayor grado de soberanía e independencia que la federal. Aquí encontramos aquellas grandes uniones de estados que pues en la actualidad los conocemos y vamos a verlos en su momento. Al finalizar esta clase es el punto último, pero que se conforman por las necesidades. De hecho, en la historia no muy lejana encontramos esta unión de confederaciones con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se denominó aliados, ¿verdad? Y que pues empezaron entre dos estados, pero luego hubo unión de unos estados a favor de una causa y de otros a favor de la otra causa. El movimiento nazi en la Primera Guerra Mundial, que unificó a aliados como Inglaterra y como Rusia, y por el otro lado los otros países de resistencia, donde estaba Francia, Inglaterra, España, Portugal, y que pues en algún momento se les unió los Estados Unidos de Norteamérica. Es tema de historia. Aquí tengo en la presentación precisamente el ejemplo clásico de un estado federativo, de un estado conformado por varios estados.
Y dentro de estas características de los estados federados, según Vladimiro Naranjo Mesa, menciona que una de las características de los estados federados es que el territorio suma de los territorios de los estados miembros en una sola unidad, lo que significa que cada uno de estos estados unificados conforman un solo territorio. Y el ejemplo que estamos poniendo es que cada uno de estos estados de los Estados Unidos conforman el territorio federativo de los Estados Unidos de Norteamérica. La soberanía también es única. Cada estado tiene su soberanía, pero el poder federal también tiene una soberanía única de todo el país. Por eso es que los Estados Unidos, ahí podríamos decir que Texas tiene problemas con México, pero no va a entrar a una disputa territorial o económico de cualquier naturaleza en una forma individual. De hecho, en la actualidad, ustedes recordarán los tratados de libre comercio. Esos se realizan a nivel federal porque precisamente es la aplicación de la soberanía en una sola. Y otra de las características es la personalidad del ente jurídico, porque la personalidad jurídica es del órgano federado. Tienen un propio territorio, una propia población y una propia soberanía. Entonces, dentro de las principales características de estos gobiernos federados. El, el autor del libro que tenemos como guía del curso de la teoría del Estado, Gerardo Prado, menciona con relación a estos estados compuestos o federativos. Dice, entendemos esta forma de Estado donde aparecen unidos de una u otra manera dos o más estados, sea por vínculos de política nacional o internacional, que da lugar al estudio de varias modalidades. Y aquí en esta clasificación que hace Gerardo Prado, pues menciona a los estados el estado federal o los federados, como los que habíamos mencionado anteriormente, la confederación o confederal de estados, la unión real y la unión personal. De estos cuatro componentes o compuestos de estados que menciona Gerardo Prado en su libro, únicamente les quiero hacer la observación que solo los estados federales y los confederados son los únicos que se aplican en la actualidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de una unión real y una unión personal, esos son estados que ocurrieron en el pasado, que ya en la actualidad pues no se conocen. Entonces son estados anteriores. Quiero repetirles y reiterarles, compañeros, que estamos hablando de la gran división jurídica, que estamos hablando de la división jurídica de la clase de estados. Y en la primera encontramos los estados unipersonales o simples, y en la segunda los estados confederados o federales, ¿verdad? Son dos formas, dos clasificaciones muy amplias. Y cada autor va a vertir su propio criterio. En ese sentido, por eso es que Gerardo Prado, pues tomando a autores como el colombiano Mesa, él considera pues de que se pueden clasificar en este tipo de estados. Vamos a tratar de una forma muy general cada una de estas. Según el autor de esta obra, dice que el Estado federal, su carácter está configurado en un estilo principal, federal, que comprende a otros estados federados, que es opinión de otros autores que reciben el nombre de corporativo. Este término corporativo también lo menciona Kelsen en su obra de la teoría del Estado, pero pues son diferentes denominaciones, pero en todo caso son estados federales, unificados por varios estados. Características de estos estados federales. Los territorios. Suma de los territorios de los estados miembros es unidad. La soberanía es única y la personalidad jurídica también es única. Eso ya lo habíamos mencionado, pero ahorita estamos haciendo la clasificación de Gerardo Prado. La Unión de Estados Federados, Confederaciones de Estados. Es una asociación compleja de Estado de carácter internacional, distinguiéndose por
ser permanente y constituida orgánicamente. De ello resulta que estamos refiriendo a una asociación de estados que trata de alcanzar sus objetivos nacionales mediante instituciones políticas o económicas comunes, como resultado de un acuerdo entre varios estados que convienen su unión, pero sin formar un nuevo estado superior o superestado que vaya a imponerse soberanamente a los poderes de las partes confederadas. De hecho, yo les mencionaba hace un momento, Guatemala pues es un estado unitario. Guatemala es un estado independiente. Lo reza la propia constitución política de la República en el artículo 140, donde dice que Guatemala es un estado libre, independiente y soberano. Al decir independiente y soberano, significa que definitivamente no estamos unificados con ninguna otra, con ningún otro estado. Tenemos una centralización de los poderes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que es la división de los poderes del Estado de Guatemala. Pero en el capítulo 3, precisamente de esta parte orgánica de la Constitución, del título tercero, menciona las relaciones internacionales. Si ustedes tienen su Constitución política a la mano, yo quisiera que pudiéramos ubicar relaciones internacionales del Estado, artículos 149, 150 y 151 de la Constitución. Y en una forma muy puntual le daré lectura a estas tres normas constitucionales fundamentales. La primera, artículo 149 de las relaciones internacionales, dice el epígrafe: Guatemala normará sus relaciones con otros estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Guatemala no puede, como un estado unitario o centralizado, no puede estar ajeno a las relaciones internacionales. Y precisamente ello se debe a estas relaciones de estados, la, la aplicación dentro de nuestro ordenamiento jurídico de los convenios y tratados internacionales. En el artículo 150, el epígrafe establece de la Comunidad Centroamericana. Guatemala, como parte de la Comunidad Centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás estados que formaron la Federación de Centroamérica. Entonces, aquí vemos lo que ha sucedido a la inversa. En muchos estados, que yo les puedo mencionar, el estado de Texas, el estado de Nuevo México, el estado de California, que fueron estados que pertenecieron a México en algún momento de la historia, estos se independizan de México y pasan a conformar la Federación de Estados Unidos y se desligan del Estado mexicano y se trasladan al Estado de los Estados Unidos de América. Y aquí la historia también nos enseña de que Guatemala pues sufrió una circunstancia similar, porque cuando Guatemala conformó la Federación Centroamericana, pues al independizarse de México, porque México quiso absorber esta Federación Centroamericana, cuando se independizan de México en la época de Iturbide, surge que estados que para nosotros eran departamentos, pero que se formaron como estados, que es Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pues pasan a conformar el Estado Federado de los Estados Unidos de México, ¿verdad? Pasan a formarse esa federación. Pero eso es parte de la historia. Insisto, Guatemala no es un Estado federado, aún ni porque Guatemala tiene relaciones con el área centroamericana, como lo fortalece y lo respalda el artículo 150 de la Constitución, ¿verdad? Que mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás estados que formaron la Federación de Centroamérica. ¿Verdad? O sea, que ya no es una realidad que Guatemala sea parte federada de una confederación. Y el artículo 151, relaciones con estados afines, el estado mantendrá relaciones de amistad,
solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. Y esto, pues nosotros lo sabemos y lo conocemos porque hemos estado platicando cuando hablamos de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestra jerarquización de normas y de nuestro derecho, de nuestra supremacía constitucional, pues hemos hablado de este tema en el sentido de que los convenios y tratados internacionales también forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Para darle finalización al tema de esta división que el autor Gerardo Prado hace con relación a los estados confederados y mencionamos también la Unión Real, que es un tipo de carácter histórico que se relaciona con la monarquía, que ya no se aplica en la actualidad. De hecho, sabemos que hay estados que tienen todavía su monarquía, como el Reino Unido, como España, es otro de los casos que tiene más relación con nosotros, pero pues que ya su tipo de gobierno es descentralizado, y ya sea un gobierno unitario o un gobierno federal. En este tipo de estado de la Unión Real que la historia nos refleja, dice que dentro de sus principales características existe identidad en cuanto al rey que gobierna y los estados miembros. Hay un jefe común, el rey, y también un parlamento y un gabinete. Existe un vínculo contractual y permanente, revocado cada cierto tiempo. El mejor ejemplo de este caso es el Reino Unido, pero recordemos que de este tipo de gobierno surge las primeras constituciones, la primera constitución que dio origen al constitucionalismo moderno, y precisamente de ahí se origina que los países democráticos como Guatemala tengamos una constitución como la cabeza del ordenamiento jurídico. Y la otra, que también es parte de la historia, es la unión personal. Menciona el autor que está relacionada con otro tipo de estado compuesto, que tiene rasgos históricos, en la que el poder está en manos de un mismo soberano. Características de este tipo de estado de la unión personal: cada estado miembro conserva su organización administrativa, se trata de una sucesión eminentemente transitoria y frágil, y hay coincidencia en la persona del monarca, se disuelve con la muerte del monarca. Esta unión personal, pues, dentro de la historia sucedió antes de la Edad Media. De ahí no se conocen otro tipo de circunstancias como esta, porque eh, en la unión real, pues sí existía de que si el gobernante o monarca fallecía, pues continuaba, se heredaban los cargos. En este la característica es que se disolvía el Estado, ¿verdad? Pero, pues como les digo, solamente son aspectos doctrinales. Y también dentro de esta clasificación de los estados, pero ya hablándola de una forma general, encontramos eh, tipo de organizaciones políticas muy específicas. Dentro de esta mencionamos cuatro, por ejemplo, que vienen a formar dentro de la historia de la humanidad, una historia reciente, eh, un, un tipo de gobierno muy específico, ¿verdad? O sea, aquí es la unificación de varios estados en muchos países. Y dentro de estos encontramos la Sociedad de las Naciones. Esta Sociedad de las Naciones ya no existe, pero algunos lo mencionan como que fue el antecedente de las Naciones Unidas. Esta Sociedad de las Naciones, pues, es conocida que surgió a través del Tratado de Versalles. Era un organismo que estaba conformado por muchas naciones. Esto surgió a partir de la Primera Guerra Mundial. Y como les menciono, según algunos de los conocedores de la historia, mencionan que es el antecedente de las Naciones Unidas. Esta Sociedad de las Naciones, pues fracasó, porque si bien ayudó a solventar algunos conflictos de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, también fracasó en muchos aspectos económicos, principalmente
en Europa, porque se recuerdan ustedes que hubo una recesión ahí por los años 20 y precisamente eso fue la debacle de esta Sociedad de las Naciones. Pues una de las fortalezas que tuvo fue cuando se le unió a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, pero eso fue antes de la fortaleza que tomó el gobierno nazi para la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de Estado de Sociedad de las Naciones, pues su principal filosofía era resolver los conflictos a través de arbitrajes y también el tema de desarme para las guerras. Los Estados Unidos participaron activamente en esta Sociedad de las Naciones por medio del presidente Wilson. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, después de la recesión de los años 20, pues fue disuelta esta Sociedad de las Naciones. Esta estaba conformada eminentemente por países europeos y los Estados Unidos de Norteamérica. Las Naciones Unidas, que es otro tipo de entidad de superestado, como se le conoce, las Naciones Unidas, pues que sí existe en la actualidad y que conforma la unificación de varios estados actuales, ¿verdad? Tanto estados federados como estados unitarios. La Organización de las Naciones Unidas, que es conocida mundialmente como la ONU, su sede está en Nueva York y pues goza de extraterritorialidad porque se aplica en todos los países que son miembros. Guatemala es miembro de las Naciones Unidas. Aparte de su sede en Nueva York, también tiene sedes en Suiza, en Austria, y su personería jurídica está a cargo de la Carta de las Naciones Unidas. Eh, Actualmente son más de 150 países los que conforman, pero originalmente las Naciones Unidas se inició con 51 países. Y pues de todos es conocido también la participación activa que tienen las Naciones Unidas en los países miembros, tanto intervencionista como de apoyo, ¿verdad? Porque uno de las tareas que las Naciones Unidas en la actualidad la tiene como muy importante y reconocida es el desarme nuclear, y el otro es la protección del medio ambiente. O sea, de hecho, durante el gobierno de Donald Trump, los Estados Unidos se salieron de esa unión de estados para la protección del medio ambiente, pero ahorita con el gobierno demócrata, pues me anunciaron que iban a regresar. Y otro de las políticas que a las Naciones Unidas los tiene, pues con realce también es lo que se conoce como las ODS. Las ODS, que son los planes para el año 2030, que originalmente eran los planes para el año 2010 y 2015 y que fracasaron. Pero pues eh, actualmente la Organización de las Naciones Unidas está activa en Guatemala, no es la excepción. En Guatemala tiene mucha participación las Naciones Unidas en tema de violencia contra la mujer, en tema de desnutrición crónica y también intervencionismo, ¿verdad? Yo soy un crítico con fundamento de la CICIG, que es también un invento, tal vez no de las Naciones Unidas, sino que de la Secretaría General de las Naciones Unidas, pero que fue un invento, un atropello contra la soberanía nacional de habernos impuesto un organismo pues que no estaba analizado. Ahí sí que como digo, como hablan ahora de las vacunas contra el COVID, que las vacunas llevan años y años de prácticas y de pruebas para antes de aplicarlas. Pues así fue, así ahorita están sacando vacunas que no han sido probadas, que no se sabe qué reacciones van a tener. Pues así fue la CICIG, una institución pues creada sin haberse previamente eh, estudiado. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, para terminar, pues la Organización de las Naciones Unidas, dentro de sus principales órganos, está la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico, la Secretaría, y tiene también la Corte Internacional de Justicia, que es parte de, su- de sus organismos. Y el otro que finalmente quería mencionarles es el Vaticano, que también yo lo había mencionado antes como una forma de gobierno generis, ¿verdad? Que tiene su organización particular. El está formado por muchos
muchos estados, pero eso se aplica desde el punto de vista religioso. Y finalmente, como Mancomunidad de Naciones, una naciones que pues está conformada por Inglaterra, principalmente, con los estados que originalmente fueron invadidos. Ya Inglaterra fue el que conquistó la mayoría de países en África. Y todos estos países ya se independizaron. De hecho, en la presentación que yo les muestro aquí, que está un poco borrosa, aquí están las banderas de los países que formaron parte de las colonias de Inglaterra, ¿verdad? Que en la actualidad todavía están formando parte de esta confederación. La diferencia es que estos países ya son independientes, ya no están supeditados a Inglaterra, más que todo es un aspecto como de cooperación internacional desde el punto de vista del ámbito político y económico. Esta Mancomunidad de las Naciones o Mancomunidad Británica de las Naciones, como también se le conoce, no tiene ninguna sumisión, ¿verdad? O sea, aquí siempre está gobernado. De hecho, la reina Isabel II del Reino Unido es la que encabeza dicha organización, dicha comunidad. Pero, pues, como les repito, son solo símbolos institucionales. Entonces, pues, eso es con relación a los principales tipos de Estado. Ahí tenemos un micrófono abierto, compañeros. Denme un segundito, solo me han hecho una llamada insistentemente. Tipos de Estado que se conocen, ¿verdad? De los que se aplican en la actualidad. Pero lo que sí hay mucha más diversidad es gobiernos. Entonces los gobiernos es el punto que vamos a ver enseguida. Y si tuvieran algunas preguntas, por favor, si pudieran, les dejo el micrófono para que puedan pronunciarse o por medio de mensajes escritos. Buenas tardes, Lick. Hola, María Luisa. Aquí con una pregunta, Lick, solo en relación a lo que usted está hablando de las formas de gobierno, desde su punto de vista, ¿cuál sería el mejor tipo de Estado? El democrático. El democrático, el soberano. En la práctica, bueno, fíjense que nosotros conocemos como el país democrático, constitucional, republicano, por excelencia los Estados Unidos de Norteamérica. Es lo que conocemos como capitalismo, que en la Guerra Fría se denominaba la guerra entre el capitalismo y el socialismo, y que los Estados Unidos inclusive intervinieron en muchos países de América Latina, dentro de ellos Guatemala, cuando se tuvo algún tipo de riesgo, entre comillas, de que pudieran entrar países con tendencia de ideología socialista. Y si ustedes se recuerdan de la historia, pues el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, que fue posteriormente a la caída de Jorge Ubico, a él fue electo democráticamente e hizo uno de los mejores gobiernos de la historia de Guatemala. Pero su sucesor, que iba a ser Juan Jacobo Arbenz Guzmán, pues él fue derrocado por los Estados Unidos, porque decían que Juan Jacobo Arbenz traía ideología o mentalidad socialista. Nosotros, los que hemos estudiado y que amamos a nuestro país, consideramos que pues no necesariamente era algo malo para el país, toda la idea que traía de gobernar Jacobo Arbenz. De hecho, él era estudiado en Francia, en Europa, era de una familia económicamente pudiente, era un militar de carrera y una persona honorable, ¿verdad? Pero pues fue derrocado. Y de igual manera sucedió en Panamá, sucedió en casi toda América Latina. Pero ¿cómo ustedes pueden creer ahora que
o todos que podemos darnos cuenta de que el socialismo moderno es el que se está aplicando ahora en los Estados Unidos. O sea, del país que jamás nos hubiéramos imaginado que pudiera tener una inclinación socialista, pues la están aplicando ahorita con el gobierno demócrata, con la ayuda intervencionista de Soros. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, atendiendo a su pregunta? ¿Cuál es el tipo de gobierno ideal? Yo, por lo que he vivido, considero que es el democrático, el democrático en el cual nosotros, todos los gobernados, tenemos derechos que la Constitución regula y tenemos mecanismos para que se respeten esos derechos. En Guatemala, pues es la excepción porque no necesariamente nos respetan todos nuestros derechos, pero en la práctica no se realiza, pero en la teoría sí. Y entonces, pues consideraría de que ese es el sistema ideal. Pero tal vez nosotros ya no lo vamos a ver, o tal vez sí, pero como que la tendencia es de que el mundo termine con un tipo unificado de gobierno socialista, ¿verdad? Entonces, creo como que esa es la tendencia. Si los Estados Unidos ceden a esa intervención socialista, como ya lo está, por ejemplo, muchas partes de Europa, dentro de ellos Alemania, que es uno de los países que por la historia han sido de los más poderosos, y no digamos China, ¿verdad? China, que también está gobernada por socialistas, y también en la práctica ya se ha visto en muchos países muy prósperos, en Vietnam, Filipinas, que con gobiernos socialistas han visto mucha prosperidad. Pero eso pues la historia no lo dirá. Pero por el momento mi criterio es que los países democráticos es el sistema de gobierno idóneo, ¿verdad? Porque el pueblo es el que tiene la soberanía, el que elige a sus autoridades, el que tiene sus derechos y que tiene los mecanismos para que se respeten esos derechos. ¿Qué opina usted de lo que yo le acabo de mencionar? Lick, en el libro que acabamos de leer, buenas tardes, el de Estado, el de Rousseau, Social. sí, el contrato social, perdón, él en una de sus páginas decía que el poder se delega, más no la voluntad. Pero muchas veces nosotros delegamos el poder, o sea, hablando del gobierno de Guatemala, delegamos el poder, pero nuestra voluntad a veces se ve también incluida en eso, porque no tenemos voluntad de ciertas cosas, más sin embargo se hacen. Por ejemplo, las leyes que aprueban en el Congreso a la medianoche, ¿verdad? Cuando todos estamos durmiendo. Y otras cosas más que siguen surgiendo, ¿verdad? Y al final nuestra voluntad no está ahí, más que solo delegamos el poder, pero nuestra voluntad nunca la hemos dado, más sin embargo la toman. Sí, y precisamente mire qué bueno que usted menciona a Juan Jacobo Rousseau con su obra de El contrato social, porque precisamente él lo visualizó de esa manera y decía, lo que debe de surgir para crear una constitución es un pacto, un acuerdo entre las partes, un acuerdo entre gobernados y gobernantes, como sucede en cualquier contrato. Usted y yo celebramos un contrato de compraventa y entonces ahí hay un acuerdo de voluntades y lo que nosotros decidamos es lo que se va a respetar. Pues por eso es que él denominaba que la constitución es un contrato, porque es un acuerdo de voluntades, pacta sunt servanda. Y precisamente ahí es donde en la actualidad existe ese rompimiento, porque efectivamente nosotros inclusive no trasladamos nuestra voluntad porque inclusive somos engañados, somos un país con tanta subdesarrollo, con tanta pobreza y con tanta falta de cultura y de conocimiento que nosotros, y hablemos en general, vendemos nuestro voto o votamos sin saber que nuestra voluntad no está en ese voto, ¿verdad? Sino simplemente, imagínense que en la actualidad todavía Guatemala tiene el sistema del listado nacional, lo cual ya es retrógrado, porque yo quiero votar por uno de esos diputados, pero con darle mi voto al Estado Nacional, voto por el resto de la planilla. Imagínense hasta dónde pues, se vulnera precisamente la voluntad de todas las personas. Hay muchos mecanismos en los cuales se vulnera ese sistema. En los Estados Unidos, por ejemplo, tienen el sistema de delegados, ¿verdad? Que ahí no se vota, no es un voto nominal, pero sí es un voto de delegados y
probablemente eso pudiera contrarrestar esa violación a la voluntad del votante. Pero sí, efectivamente, en el contrato social se menciona ese rompimiento que existe de la voluntad de las personas. Y recordemos otra cosa, que hay muchas cuestiones intrínsecas de la persona que no puede el Estado gobernar. El Estado, por ejemplo, como figura jurídica, no puede entrar a mi mente, se supone, pues no puede entrar a mi mente y no puede entrar a mis decisiones, ¿verdad? Lo que puede hacer es castigarme si yo vulnero esa normativa. El Estado no puede evitar de que un asesino pues planifique in un inter criminis la realización de un hecho delictivo, de un asesinato. No lo puede evitar, no puede entrar en esa voluntad de la persona, pero sí puede castigar con su ius puniendi esa conducta delictiva de la persona. Entonces, por eso es que Kelsen menciona que el derecho natural no puede ser parte nunca del derecho, pero sí de la conducta individual de las personas, de la moral, de la ética, de lo espiritual inclusive, ¿verdad? Inclusive por eso él lo relaciona con la equidad y la ética. Claro, y en este caso, licenciado, perdone que hable tanto, pero ¿no cree usted de que ahí es donde nosotros caemos en esto de poder, se dan las manifestaciones, se dan todas estas cosas que al final lo único que hacen son como cortinas de humo para poder taparle la visión a muchas personas que no están en contexto de lo que está sucediendo dentro del Congreso? Pongamos un ejemplo hoy, los taxistas, todos manifestando por este seguro que les están poniendo. Obviamente se sabe de que hay un grupo de diputados que quieren que todos los taxistas compren un seguro porque son los más beneficiados, van a ser ellos, las aseguradoras de ellos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, y cae a mención esto porque también el señor Manuel Rocío dice que la guerra no es de hombre a Estado, sino de Estado a Estado, donde el hombre accidentalmente se convierte en enemigo. No es persona contra persona, ni población contra población, sino Estado. Estado contra Estado, pero nosotros peleamos, nosotros aquí se podría decir que estamos peleando contra el Estado, porque el Estado es el gobierno, ¿no? Ellos son los que ejercen el poder, a quienes nosotros se lo delegamos, pero más sin embargo, nosotros estamos ahí sí que peleando con el poder que nosotros mismos dimos, ¿verdad? Porque, pues, o sea, ahí sí que entre Yamatei y Sandra Torres todos pensamos, no, hombre, si con Sandra Torres, no, con Yamatei nos va a ir mal, con Sandra Torres nos va a ir peor, entonces todos nos fuimos con Yamatei, más sin embargo, nunca creímos de que fuera la mejor opción, ¿verdad? Es lo que creo. Que los pueblos, y no es solo Guatemala, de hecho usted pudo darse cuenta recientemente en que hubo una resistencia a que Trump perdiera las elecciones. Y en América Latina encontramos una serie de conflictos sociales, estallidos sociales muy frecuentemente. También ha sucedido en países desarrollados como Europa. Son resistencias de los pueblos, ¿verdad? Porque sí, el Estado precisamente se ideó en el sentido, bueno, que sea el pueblo, el elemento poblacional, quien elija a sus autoridades entre los mejores para que los gobierne y los represente. Pero se ha perdido precisamente ese espíritu de servicio y por eso es que en los gobiernos realmente no encontramos un gobierno que llegue a servirle al pueblo, ¿verdad? Y miren, decepciones tras decepciones. Usted mencionaba a un presidente, yo le menciono al otro. Tanto Jimmy Morales como Yamatei le tienen que dar gracias de ser presidentes a la señora Sandra Torres porque la gente no votó por ellos, votó en contra de ella y por eso ellos fueron presidentes, era el menos malo. Y sí, no tenemos representatividad, ¿verdad? O sea, es lamentable, pero eso va a terminar cuando precisamente nosotros tengamos los dos elementos más indispensables en toda sociedad, educación y salud. Una vez tengamos esos dos elementos que son lo que nos coartan, ustedes si se dan cuenta, los ricos siguen siendo ricos y se vuelven más ricos porque precisamente al pueblo lo que le quitan es esos dos elementos, la salud y la educación. Un pueblo sano y un pueblo culto, le aseguro que elegiría mejores autoridades o ya hubiéramos hecho
una refundación del Estado o alguna otra medida y no seguir con este círculo vicioso de corrupción, de impunidad y de pobreza. Pero, claro, y ahora que se va a tirar este Neto Brand, ay Dios, a ver qué nos va a esperar. Lick, ¿usted no cree que desperdiciamos a Sugar Montano como presidente? ¿Usted no lo piensa? sí, probablemente. Es que lo que pasa es que, mire, yo siento que ser gobernante no es tanto la capacidad de un estadista. Para empezar, tiene mucho que ver con su concepción personal. Si el funcionario público tiene, para empezar, el principio de ir a servir y no servirse, ese es el primero. Porque han habido presidentes muy cultos y muy preparados, pero si llegan con la mentalidad corrupta, pues ese es el problema. Yo pues no comulgo mucho con el señor Sugar, pero creo que sí hubiera sido una buena opción, pero siempre y cuando él también hubiera llegado con una mentalidad empresarial positiva, ¿verdad? No lo dudo que desde el punto de vista de cultura, y él es una de las personas más preparadas, pero pues la ciencia política nos ha enseñado que la política la ejercen los políticos y no los académicos. Ese es el fracaso muchas veces de cuando un académico o alguien que está retirado de la política lo ponen a hacer política porque no funciona. La política es para los políticos y si nosotros queremos hacer cambios, tenemos que hacer política. Por eso es que lamentablemente nos queda elegir entre los políticos. Licenciado, buenas tardes. Hola, Gloria. Disculpe, licenciado, estoy escuchando la conversación. Me parece muy interesante hablar acerca de la situación que se vive en el país. Según su opinión, ¿usted cree que podríamos llegar a colapsar como Estado debido a la corrupción y la manera en la que se está manejando el gobierno, licenciado, y todo? Es que estamos viviendo un caos creado a causa de la corrupción. ¿Cree que nuestro país pueda llegar a colapsar, licenciado? Sí, un estado fallido se le denomina. Sí, yo creo que corremos riesgo. De hecho, ya hubiéramos colapsado si no tuviéramos dos factores importantes a mi criterio. El político, que a los Estados Unidos no le conviene un rompimiento constitucional en ninguno de los países del área, porque estamos en el mismo continente y somos muy vulnerables a que podamos ser acechados por las potencias contrarias, entiéndase Rusia y China. Pues tenemos un control de los gringos, lo cual impide que tengamos un rompimiento constitucional. Si no, les aseguro que con Otto Pérez Molina hubo mucho riesgo de un rompimiento, de un golpe de Estado. También lo hubo con Jimmy. Ahorita pues no ha pasado, pero no me extrañaría. Este señor presidente que tenemos, creo que no está haciendo su función de una forma adecuada. Entonces sí corremos mucho riesgo. El otro factor que también creo que ha ayudado a que no tengamos un colapso institucional es el tema económico por medio de las remesas familiares. Es increíble. Guatemala subsiste después de, mire, son robos y asaltos de la administración pública a los fondos públicos horrible. O sea, es una corrupción, plazas fantasmas, inoperatividad del sistema burocrático, todo es corrupción. ¿Y cómo es posible que un Estado pueda mantenerse así? Solo porque tiene una inyección de suero por otro lado, que son las remesas familiares. Yo creo que, y el narcotráfico, ¿verdad? Que de alguna manera pues también ha contribuido en el tema económico, ¿verdad? Porque quiera que no, pues los narcos, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen su negocio ilícito, pero dan fuentes de trabajo, ahí construyen sus mansiones, pero ¿quién las construyen? Los albañiles, venden materiales de construcción, por darles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, son influencias económicas que de alguna manera han ayudado a que subsista nuestro Estado. Pero sí, si lo vemos desapasionadamente, corremos un grave riesgo. Yo desde el punto de vista jurídico lo veo, donde hay un rompimiento de los poderes del Estado. Tenemos año y medio de que el Congreso no elige cortes, a las altas cortes del organismo judicial, no eligen magistrados de la Corte Suprema, no eligen magistrados de sala. Ahorita no dejaron que el que ganó para la Corte de Constitucionalidad tomara posesión. No me extrañaría que ahorita nuevamente los que ganen o a los que elijan presenten amparos y que nuevamente no los dejen participar. Entonces, si no hay institucionalidad, no tenemos Estado, es Estado fallido. Y disculpen que utilice mucho el ejemplo de los gringos,
Pero allá Trump no quería reconocer su derrota, pero ahí lo que prevaleció fue la institucionalidad del país. Tuviera o no tuviera razón. Yo creo que él perdió. Yo creo que él perdió, no sé, me imagino que los gringos también hacen fraude electoral, pero lo que al final sucedió ahí es que se respetó la institucionalidad del país. Y aquí en Guatemala ya no está sucediendo. Aquí ya no, nadie está obedeciendo a nadie. Y si no respetamos al Estado, entonces caemos en anarquía. Y si caemos en anarquía, tenemos un Estado fallido y pues sí estamos muy cerquita de un paro cardíaco que en política se denomina un estallamiento social, ¿verdad? Y ahí con el rompimiento constitucional, pues ya nos pegamos. Pero esperemos que no pase, que nos fortalezcamos. El hecho de que ustedes estén estudiando Derecho, eso es algo que también yo quisiera resaltar. Necesitamos gente como ustedes, necesitamos gente que estudie, que conozca y que no se deje engañar. Gracias, licenciado, muy amable. Pero sí, en realidad nuestra realidad en Guatemala está colapsando. Ya no les prestan atención a las personas que salen a manifestar, los mismos manifestantes que nos afectan a nosotros conciudadanos, ¿verdad? Y el gobierno sigue pues haciendo de las suyas, haciendo averías a manos llenas, ¿verdad, licenciado? La Constitución establece que tenemos el derecho de manifestarnos pacíficamente, pero no de esa forma como lo hacen, ¿verdad? Porque sí dañan al resto de la ciudadanía que sale a trabajar, que sale a hacer sus actividades. Pero concretamente, un compañero también mencionó anteriormente, a veces son cortinas de humo organizadas por los propios funcionarios. Mire, saquen una manifestación de taxistas mientras nosotros pasamos una ley. Ahorita están, pero que les hierven las manos para nuevos préstamos, para la compra de las vacunas. ¿Qué se hicieron los miles de millones de quetzales que tenemos ya, que estamos endeudadísimos? O sea, la verdad que sí es lamentable nuestra situación, pero todo puede pasar. Yo siempre estoy en contra de esa manifestación. Siento yo que tienen derecho a manifestar, pero no perjudicando a los demás. O sea, no podemos ejercer un derecho constitucional violentando otro derecho constitucional. Porque sí es cierto que estoy ejerciendo un derecho de manifestarme, pero estoy violentando el derecho al trabajo, estoy manifestando el derecho a la educación, a la salud. ¿Cuánta gente a lo mejor no pudo ir a un hospital hoy por las manifestaciones, ¿verdad? Entonces, no se puede ejercer un derecho violentando otro derecho. Pero pues parte de la anarquía que vivimos actualmente, ¿verdad? Claro, era lo que, perdón, era lo que usted mencionaba de no ejercer un derecho. Les voy a contar la anécdota que me pasó a mí ayer. Yo venía sobre la quinta calle, Sexta Avenida. Los exmilitares estaban sobre la Sexta A, creo que es la entrada de la casa presidencial. Al momento de que yo no estaba tapada la calle, obviamente, y el semáforo dio verde, yo me pasé hacia el otro extremo y los militares se pusieron en medio y dijeron, regrésese porque no lo vamos a dejar pasar. Entonces yo me quedé así como, pero ¿por qué no me van a dejar pasar si ustedes no están tapando desde la avenida? En todo caso, si no quieren que pasemos por acá, tapen desde la avenida para que los carros no entren hasta donde ustedes están. Entonces, lo que yo les dije fue, ustedes están en todo su derecho de manifestar, pero sin que ustedes perjudiquen la libre locomoción de los que estamos trabajando. Entonces, uno de ellos viene y me dice, es que no ha sufrido lo que nosotros hemos sufrido. Y le digo yo, fíjese que hemos sufrido de manera distinta, le dije. O sea, son cosas distintas. Pero vamos a lo que usted decía, la libre locomoción no se le puede bloquear a nadie, como nosotros tampoco podemos evitar que ellos se manifiesten, porque al final es la forma con la cual ellos creen que pueden y van a lograr que el presidente los escuche, cosa que creo que no va a ser así, pero es lo que ellos pues regularmente hacen o así es como los mueven, ¿verdad? Porque aquí solo les dicen, subite al bus y ahí va la gente. Hasta señoras habían ahí, las señoras, ¿a qué horas fueron exmilitares ellas? Esposas tal vez, pero no deberían de ver ni señoras ni niños porque son cosas que fueron hace muchos años, ¿vale? Del conflicto armado interno y todo eso. Fíjese que la realidad de todo país tiene que ver con el principio que uno recibe en casa. Los orientales, por ejemplo, los japoneses, los coreanos, todos esos países de los chinitos son muy prósperos y es gente muy próspera y ellos vienen de guerras donde los han aniquilado y vuelven a resurgir, pero es el tipo de filosofía de actuar de vida. Ellos aplican que el sistema no hagas
lo que no quieres que te hagan a ti. Si no quieres que te roben, entonces no robes. Si no quieres que alguien te ponga un carro y te evite pasar la calle a trabajar, no lo hagas tú. Entonces, o que Benito Juárez lo mencionaba, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Si nosotros, cada uno de nosotros, utilizáramos esta filosofía, entonces yo no diría, no le hubiera pasado a usted lo que le pasó. Le hubieran dicho, bueno, pase, pues pase, porque nosotros estamos manifestando, pero no es contra usted, no es con usted el problema, es contra el gobierno. Entonces, hagamos una manifestación donde seamos escuchados, pero sin causarle perjuicio a las demás personas, ¿verdad? Hasta simpatía ganarían si hicieran las cosas bien. Pero es el sistema, y como todo, una vez esté revuelto, a los gobernantes y a los ricos les conviene. Entonces, no nos queda más que tener dos tipos de, primero, salud. Segundo, educación, que es lo que ustedes están haciendo. Y tercero, pues filosofía de vida. Empecemos a cambiar nosotros, enseñarle a nuestros hijos eso de que yo me pongo en un supermercado y pongo a la abuelita en una cola, pongo a mi esposa en la otra. No, hombre, eso no se hace. Eso es tratar de sacar ventaja de los demás, y eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, eso, pues tratemos de cambiar nosotros antes de pedir que los otros cambien, ¿verdad? Licenciado, disculpe una última intervención chiquita. ¿A dónde? ¿Hay alguna organización? ¿Hay algún lugar que como derecho nos corresponda ir y que nos apoyen para velar por la institucionalidad, licenciado? ¿O simplemente podemos dejar que esto estalle, pues, que pase algo grave? ¿O podríamos unirnos y buscar el apoyo en algún lugar arriba, licenciado? Disculpe. Mire, yo soy escéptico y me da mucha tristeza reconocerlo. Soy escéptico con eso en relación a lo que usted me manifiesta. Sí debería de, o sea, las instituciones sí están, pero no funcionan. Yo le podría mencionar, está la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ella fue creada por el Poder Constituyente para que protegiera los derechos humanos de las personas. A ellos deberíamos de abocarnos. Está la Corte de Constitucionalidad, que es un ente corporativo creado para que defienda la Constitución, y en la Constitución están nuestros derechos, pero tampoco funciona. Te podría decir que inclusive podríamos tener una organización de personas individuales y particulares como son ustedes y yo, por medio de una sociedad civil, pero ya nos robaron esa sociedad civil, un grupo de señoras millonarias que reciben ayuda del exterior son las que se autodenominan sociedad civil, cuando nosotros deberíamos de ser realmente una auditoría social, una resistencia pacífica. Inclusive la propia Universidad de San Carlos de Guatemala, que tanta preponderancia le ha dado la Constitución y la historia, pues no funciona como debería funcionar. Porque Universidad de San Carlos, ¿qué es lo que a veces dicen? Ya vienen los encapuchados, porque la verdad que se tergiversó la verdadera, el verdadero espíritu del universitario. Pero pues soñemos, luchemos en fortalecer esas instituciones: Procuraduría de Derechos Humanos, Corte de Constitucionalidad, sociedad civil. Pensaría que son las que deberían de sacar la cara por todo, ¿verdad? Y por el Estado, y por nosotros que somos un elemento vivo del Estado. Lick, perdone, una consulta. Uh-huh. No sé, con el tema que mencionó el otro compañero, ¿verdad? De la manifestación de ayer, yo tengo una duda con respecto. No sé si usted se recuerda o se dio cuenta, ¿verdad? De una noticia por ahí en el 2017 de una manifestación de unas alumnas ahí por el Federico Mora, ¿verdad? Yo me pongo a pensar que, número uno, sí fue culpa del conductor, ¿verdad? Que lastimó a varias niñas de esa manifestación. Y número dos, yo me pregunto, Lick, si así como fue responsable el conductor de cometer tal acto, si también se podía responsabilizar en ese momento tanto a la institución como a los padres, ¿verdad? A los padres de las alumnas, ya que no indicaron, o no me recuerdo yo si dijeron si esa manifestación fue permitida por los padres de familia. En ese caso, si no se hubiera dado dicha autorización,
cómo se procede. Sí, para empezar, toda manifestación pública tiene que tener una autorización gubernamental, ¿verdad? O sea, si yo quiero hacer una manifestación porque no hay maestros en la escuelita, pues entonces tengo que ir a pedir siempre autorización a gobernación departamental. En este caso, que a la larga fue un tema que se resolvió en el ámbito penal porque hubo un homicidio, ¿verdad? De este caso de este joven Meda. Pues no conozco profundidades del caso, pero sí es muy interesante lo que usted manifiesta porque en esa manifestación habían menores de edad y su cargo a esos menores de edad eran los profesores del establecimiento educativo. Si no Lick, perdone que le interrumpa, Lick. Ahí hay homicidio culposo cuando él aventó a la niña o hay otra figura, o sea, homicidio en grado de tentativa o qué sé yo. Por otro delito que no es homicidio culposo, porque el homicidio culposo claramente establece la norma penal que es por negligencia, imprudencia o impericia. Entonces, negligencia es que, por ejemplo, vaya muy rápido. Imprudencia es que tal vez crucé en una forma imprevista. Entonces, no se dan los tipos penales. En este caso, el muchacho, él estaba muy molesto con la actitud, le somataron su carro y todo, y él, pues, en la ira se cegó y, pues, cometió ese homicidio. Definitivamente no es culposo. Podría ser preterintencional o un homicidio en estado de emoción violenta, que también es otro tipo penal. No conozco interioridades del caso, por qué tipo lo condenaron, pero sí definitivamente no fue culposo. Culposo es cuando vamos nosotros en nuestro carro y de repente, por poner el radio, por contestar el teléfono, se nos atraviesa alguien y lo aventamos. No quisimos hacerlo, pero fuimos imprudentes, porque si andábamos manejando no teníamos por qué contestar el teléfono o por qué cambiar emisoras sin perder la vista del volante. Entonces, no se da el tipo. En este caso, definitivamente fue otro. No pudo haber sido homicidio culposo. Ok, muchas gracias, Lick, por haber aclarado mi duda. Bueno, con mucho gusto. Bueno, es un gusto. Qué bueno que buenas tardes, licenciado. Los invito a que lo hagamos más seguido. Nos vemos entonces, primero Dios, el día lunes y se recuerdan que examen va a ser